Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, la intención de este espacio de encuentro que estamos teniendo de forma virtual es poder compartir algunas experiencias de algunas y algunos estudiantes de la diplomatura en consumo problemático de drogas que dicta la Universidad del Museo Social en conjunto con el gobierno de la provincia de Neuquén. Y bueno, la intención es esto, generar un espacio de encuentro en el que podamos socializar la experiencia, los sentidos que le estamos adjudicando a este espacio de formación, desde la propia voz de algunas estudiantes y algunos estudiantes de la Diplo. Así que bueno, bienvenidas y empezamos. Gracias. ¿Qué les parece si comenzamos con una presentación de cada uno, nombres, de qué lugar son, a qué se dedican? ¿Quién quiere comenzar? ¿Meli? Bueno, dale. Contanos de dónde sos, a qué te dedicas. Bien, bueno, yo me llamo Melissa Cabral, soy psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía. Soy de Córdoba, Río Cuarto, pero hace muy poquito, este año, en marzo, me mudé a Neuquén y estoy viviendo en la ciudad de Chosmalal. Bueno, trabajé 4 años en la Cedronar, hasta febrero de este año, fui parte ahí del equipo técnico que se desarrolla en Río Cuarto. Y bueno, un proyecto personal y profesional me trajo hasta acá, hasta Neuquén. Pero bueno, mi mirada siempre ha sido desde lo comunitario, lo social, y ya había visto la diplomatura desde Córdoba, que la estaban dando hace un par de años, y me parecía súper interesante, bueno, la mirada, al menos que se veía de la diplomatura, que iba muy en concordancia con mi práctica en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando me enteré que este año se podía cursar de manera virtual, ahí nomás, bueno, me inscribí. Y actualmente trabajo en un centro de rehabilitación privado, atiendo a niños, niñas, adolescentes y adultos que están en situación de discapacidad. Pero bueno, mi profesión siempre está ahí entrecruzando la salud y la educación, así que, bueno, esta problemática atraviesa esos ejes, así que me aporta. Bien, buenísimo, gracias, Meli. Muchas gracias. ¿Quién quiere salir? ¿Pedro? Bueno, yo soy Pedro, soy de Ituzaingó. Estudié medicina en la Universidad de Buenos Aires y ya siempre fui un militante, y por una cuestión de las necesidades de la Argentina y ese exceso de médicos que tiene con muy mala distribución, decidí que me tenía que ir al interior a algún lugar y elegí Neuquén por su excelente escuela de médicos generalistas de medicina rural. Y bueno, y después desarrollé una vida acá en Neuquén y me quedé. Y hace 3 años empecé a trabajar con el Alto Guiso, que es un dispositivo de intervención en la dinámica de los hogares de Cristo, para el abordaje del consumo problemático de sustancias por parte de jóvenes. Lo de jóvenes es medio relativo porque después, bueno, tenemos, como es un lugar comunitario y su dinámica es comunitaria, vienen no tan jóvenes, vienen personas en situación de calle, vienen niños chiquitos de 10 años a jugar a las propuestas de recreación saludable que tenemos y etcétera. Entonces terminó siendo un ámbito de promoción de la salud, digamos, de cara a la comunidad, como una lógica muy centrada en la comunidad y en el voluntariado, ¿no? Los voluntarios son jugadores claves en ese sentido. Así que, bueno, en esta dinámica de trabajar sobre el consumo problemático de drogas, conocimos a la gente de la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Consumos Problemáticos y nos invitaron a participar, así que aquí estoy aprendiendo nuevas concepciones sobre este abordaje. Buenísimo. Gracias, Pedro. Gracias. Jacqueline. Hola. Bueno, estoy escuchando de que tengo una formación profesional en mis compañeros y capaz que no sé un poco
diferente en mi presentación. Ella es Lidia Zapana. Soy asistente gerontológica en la actividad de una diplomatura que nos brindó provincia el año pasado. Empecé a trabajar en un centro de día de adultos mayores activos aproximadamente 5 años, lo cual me fui capacitando a lo largo de mi vida laboral y lo que es mi recorrido laboral. Y bueno, y a todo le voy sacando siempre el lado lindo, el lado hermoso, el lado de poder contribuir de forma positiva. Cuando hablamos de la problemática de este plano de consumos problemáticos, no estamos exentos a saber que en un centro de día y con adultos mayores también se vive toda esta problemática. Pero si tengo que ser sincera conmigo y tengo que ser sincera con usted, porque es lo que me motivó a llegar a esta decisión, fue ver de cerca, vivenciar en primera persona problema de consumo problemático. Bueno, que continúa después. Entonces decido, en el momento que me entero que esto está en vigencia, que esto está en convocatoria tan importante, y querer empatarme porque siento que la comunidad nos necesita desde que son chiquitos hasta que son grandes. Y si bien existen diferentes formas de intervención y de abordajes y demás cuestiones, es como que focalicé mi visión en la atención primaria de la salud como eje fundamental para poder ser una especie de nexo con todo este equipo de profesionales que maneja esta problemática que nos tiene a todos tan preocupados, ¿no? Bien. Gracias, Jacqueline. Patricia. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Atzo. Soy nacida en Barrancas, muy al norte de Neuquén, límite con la provincia de Mendoza. Vivo en Chosmalal actualmente, donde tengo mi familia. Y el tema de la diplomatura, la verdad que era algo pendiente porque me capacito en tengo muchas capacitaciones. Soy técnica en niñez, adolescencia y familia. Primero estudié minoridad y familia, me recibí de esa carrera y seguí niñez, adolescencia y familia. Y me capacito en forma permanente. El de consumos problemáticos se dictó el año pasado acá en Chosmalal, pero yo estaba haciendo la de prevención de suicidio con los disertantes de Buenos Aires, también dictada por el gobierno de la provincia de Neuquén. La verdad que nosotros acá en Chosmalal tenemos actualmente un intendente que apoya muchísimo las capacitaciones del personal municipal, y yo soy una inquieta en ese sentido, que me gusta estudiar y siempre innovando y adquiriendo conocimientos nuevos, ¿no? Yo trabajo mucho lo que es oficios judiciales, situaciones familiares, 2302, 2785, y la verdad que esta era una diplomatura que me quedé con muchas ganas el año pasado, se hizo presencial, y este año me la ofreció el intendente y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariela Muñoz. Así que nada, eternamente agradecidos y feliz de hacerla, porque la verdad que el recorrido que llevo hasta el momento es súper valioso, es muy importante, y nada, los disertantes y ustedes que nos acompañan motivan a querer más y más, así que eso, muy agradecida, y agradecida al intendente Víctor Hugo Gutiérrez y al gobierno que brindan estas capacitaciones, que no es común de tener esta oferta, ¿no? Bueno, Gracias, muchas gracias. No, ahora les queríamos preguntar que nos cuenten así brevemente cada una y cada uno por qué eligieron realizar esta diplomatura y qué sentidos le adjudican a ustedes a este espacio de formación, ¿sí? ¿Qué sentidos le adjudican a esta trayectoria formativa que estamos haciendo en la diplomatura en esta versión 2020?
No sé si querés empezar de vuelta, Mary. Bueno, dale. Bueno, como les comentaba recién, tuve mi recorrido ahí durante 4 años dentro de la Secretaría que se encarga de implementar la política pública a nivel nacional de los consumos de sustancias o problemáticos. Y si bien durante ese transcurso de tiempo tuvimos muchos encuentros, muchas jornadas, muchas formaciones, ninguna tenía el peso de una diplomatura, ¿no? Con la constancia, con la carga horaria, con los disertantes, como decía ahí la compañera, y bueno, y con el acceso a la mirada teórica sobre la problemática. Creo que eso fue lo que me motivó a anotarme. Ya la había visto, yo buscando también algunos espacios donde formarme. Bueno, la había visto a la diplomatura, que se viene dictando ya hace varios años, y también me parecía súper interesante, sobre todo la mirada que tiene. De esto desde la salud pública, la salud comunitaria, desde entender a los usuarios o a los parceros, como se dicen en algunos lugares, como sujetos de derechos. Eso me parece clave para trabajar en la problemática. Y bueno, después ya cursándola, tuvo realmente esa mirada, que fue lo que me pareció más rico y más lindo. Y sobre todo porque, bueno, mis motivaciones son esas, seguir trabajando en estos ámbitos, en los ámbitos públicos, en el ámbito comunitario, social. Creo que es muy importante tener profesionales y profesionales formados en las comunidades, en los barrios, donde sea accesible para las personas llegar a un espacio de contención, a un espacio de escucha. Por eso es que sigo buscando, digamos, estas instancias de formación. Creo que, no sé si me estoy olvidando alguna parte de la pregunta. No, genial, buenísimo, muy bien, muy lindo lo que dijiste. Pedro, ¿querés ir? Justo te tengo al lado. Estás continuando el orden, prolijo. Sí, bueno, en principio creo que una de las razones que no dependían de mí, por la cual estoy haciendo la diplomatura, es que tenemos la pandemia de COVID y de cierta manera eso reorganizó la vida. Yo ya desde el año pasado empecé a hacer capacitaciones formales, digamos, siempre estuve leyendo mucho, pero nunca lo hacía de manera formal, digamos, ¿no? O sea, adquirí un conocimiento, hacía un proceso educativo, un proceso personal educativo, pero no avalado por una institución. Entonces ya desde el año pasado empecé que todos los procesos que hago de aprendizaje tengan un contexto de aval, de forma tal de poder rubricar ese conocimiento adquirido. Obviamente que después la experiencia es lo más importante, y esta diplomatura lo que viene a dar es un contexto, digamos, intelectual o quizás programático, ¿no? Ordenado, de una cosa que ya estoy haciendo en terreno. Siempre que uno, o por lo menos así lo veo yo y creo que van a coincidir, siempre que uno tiene una capacitación intelectual, las intervenciones son mejores, la capacidad de observar es mejor y la creatividad a la hora de resolver los problemas que se presentan es más amplia. Entonces, para mí era una forma de profundizar, digamos, si bien no es una diplomatura de ciencias médicas, sino que es una diplomatura interdisciplinaria o multidisciplinaria, tiene un componente de la cuestión que consideramos médica, que cada vez es más chiquita, ¿no? Porque cada vez nos damos cuenta más que la cuestión social, que la justicia social, que el medio ambiente, digamos, y la cultura, ¿no? Digamos, o sea, el estilo de vida de las poblaciones son lo más influyente en la salud. Pero en definitiva lo que me permitía, o lo que yo creía cuando iba a empezar, era que iba a ordenar un poco mis ideas, me iba a permitir acceder a las experiencias del mundo, a la bibliografía científica
ordenada, ya revisada, ya sistematizada, permitiéndome adquirir los mejores conocimientos o lo que ha demostrado que sirve en forma más rápida y organizada. Y eso para volcarlo directamente en mi comunidad de trabajo, que es esto que decía el Alto Guiso, ¿no? El Hogar de Cristo de Junín de los Andes. Así que en ese sentido, bueno, encontré justamente esto, ¿no? Una cuestión de sistematizar conocimientos en la temática específica. Después hay un montón de cosas súper necesarias, como algunas cuestiones biológicas o algunas cuestiones de gestión, digamos, ¿no? De gestión de las organizaciones, que están buenas para poder pensar y para igualar la base de conocimientos son súper importantes, que eran cosas que yo traía de antes, pero que me sirvió refrescarlas, ¿no? Y volver a pensarlas ya no como ese conocimiento en la gestión de organismos de salud, sino como un conocimiento orientado al trabajo en consumo problemático de sustancias. Y una cosa que fue muy novedosa, de la cual no tenía mucho conocimiento, y sí está en el campo específico de las ciencias biológicas o de las ciencias médicas, por decirlo de una manera, fue la introducción a las neurociencias, que me aportó un montón de conocimientos que fueron novedosos para mí, pero que además son novedosos en el mundo de la ciencia, y que cuando yo cursé la carrera de medicina no estaban incorporadas en ninguna materia, digamos. Así que en ese sentido también pude actualizarme respecto de los conocimientos que hay en las ciencias médicas, así que estuvo muy bueno también. Y la verdad que el proceso, digamos, en lo personal, me permitió armar un apunte que se llama Tips para un programa de abordaje del consumo problemático de sustancias para Junín de los Andes, y entonces voy ordenando todas las cosas que habría que hacer, tomando en cuenta el ámbito ejecutivo, el ámbito legislativo, el ámbito de salud, el ámbito de educación, como pensando un programa completo que intervenga en todas las áreas. Así que, nada, súper motivador y estoy reenganchado, digamos, con la temática y con el conocimiento. Genial, muchas gracias, Pedro. Jacqueline, ¿querés seguir? ¿Vos? Sí, no hay problema. Bueno, en realidad la motivación a esto, finalmente lo que más me atrajo, lo que más me provocó sentirme tentada y tener ganas de saber cada vez más, es que realmente lo inicio desde el no saber, desde el estar totalmente fuera de foco, de conocer lo que es el nombre y la problemática, pero empezando a conocer un poco desde la historia. Me gustó mucho la cronología en la que fue dictándose la diplomatura, porque es como que está haciendo un listado en orden, lo vas aprendiendo de una forma sencilla, si bien el contenido es complejo, porque debe ser mucho más amplio seguramente, y debe tener 10.000 cosas que obviamente que en el tiempo de una diplomatura de un año no lo vamos a lograr hacer abultado como debe serlo ciertamente. El aprender sobre conceptos principales, el aprender sobre las comunidades, sobre los distintos grupos, sobre las diferentes miradas, sobre las diferentes percepciones, y el juego también acá sobre cada individuo, ¿no? Porque es también un poquito individualizar, de que no todas las personas que se inician en el consumo problemático vienen con una cuestión o un factor o un flagelo puntual. Siempre hay un montón de cosas que se agregan, de faltantes, de problemas, de disolución en su vínculo familiar, de contención, en lo que es nuestro primer eje, ¿cierto? Como formación de personas que somos. Y algo que me quedó muy en la cabeza fue el testimonio de la profesional que dio el último seminario, cuando hablaba de la terapia
No, en realidad fue una de las docentes, que no recuerdo el nombre, sobre lo que es las percepciones dentro del seno materno. Esto me provocó también a nivel un shock de decir, pasa con los adolescentes y con los niños, qué está pasando con todo esto que desconocemos. Qué lindo sería poder enriquecerlo y poderlo promocionar para que sea de una forma un poco más natural y sencilla, de abordaje, de estudio, de desafío, de oportunidades, de poder trabajar con toda esta gente en sus poblaciones, desestigmatizar un poco lo que es la mirada de una persona que consume sustancias, ¿no? Y ver un poco más allá. Y también el trabajar con la comunidad y el aportar desde el poquito que se pueda haciendo políticas públicas desde el lado de nuestros municipios. Y como lo decía recién el compañero, este trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, que no somos profesionales, poder aportar y dar parte de esa caja de herramientas que en algún momento nombré para poder contribuir a poder armar algo que verdaderamente deje una impronta en cada sociedad. Es lo que a mí me interesa, es a lo que estoy abocada, y es como lo dije, tengo todas las intenciones de poder brindarme a la comunidad en sí, a la sociedad en sí, no encapsularme en lo que es mi trabajo puntual, que es adultos mayores. No sé si está claro. Muchas gracias. Sí, clarísimo. Gracias, Jacqueline. Patricia. Sí. Nada, riquísimos los aportes de los compañeros y las compañeras del compañero. A mí me motiva, como dije al principio, me motivó mucho esto de que me había quedado con esas ganas de hacer la diplomatura el año pasado, pero yo soy muy de insistir en el trabajo en red. Trabajé en Barrancas, en el municipio también, hace 4 años atrás. Trabajé hasta el año pasado en realidad, y hace 4 años que estoy en el municipio de Chosmalal, y siempre fomenté el trabajo en red. La verdad que me parece súper importante, también comparto con Jacqueline la manera en que se vino dando la diplomatura, se viene dando. Primero la historia, y la verdad que es muy interesante en lo personal. La parte teórica es muy enriquecedora, y lo que te aporta son herramientas en lo profesional también, para esa teoría bajarla a la práctica, ¿no? Esto de la prevención, de trabajar en forma interdisciplinaria, interinstitucionalmente, trabajar en coordinación con otras instituciones. Yo lo veo mucho con la escuela, sobre todo acá, el pedido de ayuda al área donde yo trabajo, que es el área técnica de la Secretaría de Desarrollo Humano, y es como que necesitan un apoyo para trabajar ellos desde la escuela, nosotros con la familia, trabajar en forma coordinada, porque detrás de un adolescente que se encuentra en la escuela con problemas de adicción, o que va y se duerme, hay una cuestión de fondo que está pasando. Entonces ese trabajo, la verdad que yo acá lo trato de articular con mi equipo de trabajo de la mejor manera, y los aportes de la diplomatura son súper importantes. Esto de basarnos en las teorías explicativas son fundamentales. El tema de lo biológico, lo psicológico, la verdad que el contexto es fundamental tener en cuenta, y la verdad que a mí la diplomatura me está sirviendo muchísimo. Tengo en mente realizar proyectos, seguir realizando, generando ruido del bueno en pos de la prevención con los adolescentes, seguir trabajando muy fuertemente con las escuelas. Lamentablemente la pandemia es como que nos cortó muchas ideas que teníamos de trabajar, proyectos, trabajar con los barrios también desde mi área.
Hay muchísimo por hacer y la verdad que la diplomatura a mí me está sirviendo mucho, la valoro y me sirve un montón para trabajar en pos de la prevención. Bueno, muchas gracias. Está bueno lo que están diciendo porque ninguna de las respuestas fue igual y creo que tiene que ver con la diversidad de trayectorias que se juntan, ¿no? En el espacio de la diplomatura, esto de lo multidisciplinario y lo interdisciplinario también se ve en el grupo de estudiantes, ¿no? No solo es el grupo de docentes, no solo son ellos los que pertenecen o ellas las que pertenecen a distintos campos de estudio, sino también las profesionales, los profesionales, los estudiosos, las estudiosas de la Diplo, los que también van haciendo trayectorias y caminos distintos, entonces es súper interesante lo que van diciendo porque hacen como cruces y redes de sentido que están buenas, es bueno escucharlo. Retomando un poco las palabras que fue compartiendo cada uno, bueno, yo algo fui anotando con respecto al cruce de las neurociencias, lo social comunitario, el desarrollo pedagógico y contenido de la diplomatura, no solamente en contenido teórico, sino en las clases, en la parte práctica, en esto de repensar constantemente cómo imaginarnos o cómo proyectar lo que vamos atravesando, lo que vamos caminando en el contenido teórico, de cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿sí? En base a esto, ¿qué aportes piensan, imaginan o van descubriendo ya que la diplomatura le suma en el ámbito laboral, profesional o en el ámbito que cada uno se desempeña, ¿sí? A nivel potencial, digamos, cuáles son los aportes que ya comienzan a ver? ¿Meli? Empiezo. Dale. A mí me queda siempre el entenderme como parte de la política pública, ¿no? Quizás en algún momento fui efectora de esta política pública, si así fue, y bueno, y ahora no siendo parte, porque digo, no estoy trabajando activamente en ninguna parte del Estado, pero sí como desde mi lugar, desde mi profesión, desde mi militancia también, cómo puedo aportar a la construcción de una política pública. Y que tiene que ver desde esto, desde cómo recibimos, cómo escuchamos, ya modificar nuestras representaciones sociales en torno a quién es la persona que consume, a la concepción de droga, todo eso creo que aporta y que suma muchísimo. Creo que la diplomatura nos invita todo el tiempo como a repensar por ahí en estas palabras que se divulgan y que uno tiene acceso a esa información como adicto o drogas o drogodependencia, ¿no? Como las cosas que nos van generando desde lo más sutil y que al momento de trabajar con la temática eso se ve, como que sale de alguna forma, ¿no? En cómo escuchamos al otro, cómo lo miramos. Creo que eso, como que me hace ser consciente de la política pública, de la historia también de la política pública, de los intereses que se juegan y que se han jugado históricamente y en la actualidad, esta división, ¿no?, entre sustancias legales e ilegales, digo, todo tiene un trasfondo histórico y político que está bueno repensarlo y no pensar que las cosas son naturales y que están dadas, sino que, bueno, todo el tiempo podemos estar transformando. Y también pienso que la mirada de la política de esta diplomatura apunta a repensar, revisar cómo se está bajando la política pública, ¿no? Desde estos paradigmas más prohibicionistas o punitivos, a pensar en esto, en la reducción de riesgos y de daños. Creo que apunta hacia eso, o al menos a mí me hace pensar así la política pública, ¿no? Como
que estamos en una etapa de transformación. Y que bueno, que nosotros podemos ser ahí un poco los co-creadores o ir pensándola. Buenísimo. Muchas gracias, Meli. Pedro. Bueno, a mí en lo particular me hizo ampliar las edades en las que hablaba de la temática del consumo. Era un tema que abordaba en la preadolescencia y la adolescencia con mucho ahínco, digamos, en la consulta y con los padres, y he extendido, digamos, en la edad en la cual preguntar más exhaustivamente sobre esos consumos. He eliminado un poco la cuestión de el prejuicio, digamos, sino preguntar sistemáticamente y no por factores subjetivos, o muchas veces también objetivos que a uno lo indican o le hacen pensar que puede haber un consumo problemático, sino que sistemáticamente para toda la población. Y en términos de la explicación hacia los padres, sobre todo en todos los que son menores, un nivel de claridad o de profundidad en la explicación mucho más concreto, que no sé si me entienden mejor, eso siempre es una sospecha, pero sí que en esa explicación siento que es más sólida y que tengo más argumentos para abordar preventivamente la cuestión. Y por otro lado, bueno, recientemente me incorporé al equipo de adicciones del hospital, así que creo que lo que me inclinó a hacer ese movimiento fue el estar haciendo la diplomada. Bien. Buenísimo, Pedro, muchas gracias. Jacqueline. Estaba escuchando un poquito de cada uno, ¿cierto? Un conjunto en la cabeza porque, como lo hablamos, no hablar de hermetismo acá, ¿no? Y de poder hacer una amplitud de mentes y pensar. Se me viene a la cabeza esto tanto de la niñez y de la adolescencia por una cuestión como lo nombré al principio, ¿no? Algunas cuestiones muy cercanas, ¿cierto? Que palpitan y que decir, ¿cómo funciona todo esto? Y de repente poder pensar en una cultura preventiva como eje fundamental, sí, eso es como que me hizo retroceder y decir, ¿qué pasa acá? No se trata de vulnerabilidades sociales, porque acá hay grupos de adolescentes y de niños que su problemática no es causal a que tiene una familia de buenos recursos o no, simplemente por ahí la elección o la posibilidad de elegir entre un tipo de sustancias u otras, ¿no? Y entramos en el plano ilegal, adulterado y demás cuestiones que son preocupantes, que no dejan de ser menores en cuanto al daño, ¿no? que provoca. Hablando del alcohol como puerta de entrada a todo esto, como esta problemática tan gigante, poder ver los diferentes enfoques y nada, y cuáles son los antecedentes que hay, y trabajar también en base a esto, comprometiéndonos, pudiendo seguir enriqueciéndonos en base a la diplomatura y en base a cualquier otro dispositivo de amplitud de conocimiento, porque creo que somos muchos, creo que no solamente hoy el estudiante de la diplomatura el que necesita tener información, sino también los grupos que se establecen, como lo presento yo, un poco también confuso al momento, porque lo estaba aprendiendo también a entender de cómo lo aplicaría, por ejemplo, en un centro de salud donde van tantas familias y va tanta gente y tal vez la persona que verdaderamente tiene el problema no es la que lo expone, sino es el familiar que viene y pide ayuda por la persona que está atravesando el problema.
y poder construir redes en los que no solamente, si bien nuestro foco está dentro de la persona que tiene el problema con el consumo, sino también del entorno, que es llevado y es involucrado a tener una vida y un sufrimiento y un pesar y necesitar de herramientas también para poder contribuir con su familiar o su amigo o por el chico del barrio, como yo siempre digo, el adolescente. No necesariamente tiene que haber un vínculo y lo voy a sostener hasta el final. Gracias, Jacqueline. Bueno, parece que nos abandona una compañera. Patricia. Se le debe haber caído de vuelta el internet. Qué macana. ¿Te parece, Emi, si continuamos con las preguntas? Y en todo caso, si se suma Patricia, efectuamos. ¿Sí? Dale. ¿Alguna que vos quieras hacer? Se me había ocurrido. Me gustaría, seguramente esto no va a quedar grabado, pero, o sea, lo van a editar, pero en línea con lo que se compartía al comienzo y pensando, bueno, que ya estamos casi en el último tramo de la diplomatura y que estamos generando este espacio de conversación que está bueno y fluido. Bueno, que nos compartan algunas cuestiones que les parezcan que esté bueno mantener, reforzar, repensar o profundizar para próximas ediciones de la Diplo, ¿no? Como estudiantes que ya están próximos a terminar este ciclo formativo, digamos, la idea es repensar constantemente, así como este año nos vimos obligados a hacerlo de forma acelerada, este espacio de formación, pero creo que siempre es muy importante retomar las voces de quienes efectivamente, construyen este espacio, ¿no? Que son ustedes, las estudiantes y los estudiantes. Entonces, no sé si tienen algún aporte, algo que quisieran compartir, críticas constructivas, digo, en todos los sentidos que les parezca, estaría bueno. Bueno, empiezo yo. A mí me parece que estaría genial ampliar un poco la mirada y la perspectiva de género en cuanto a la aplicación de las políticas públicas y sobre todo en esta política pública de abordaje de los consumos problemáticos. En mi pequeño recorrido ahí, lo que pude, en la práctica digo, ¿no? Lo que pude observar es que casi siempre a los dispositivos llegan varones, jóvenes, adultos, y si llegan mujeres son siempre parejas, madres, hijas, ¿no? Siempre llega la mujer como acompañante de un otro que está padeciendo. Históricamente los dispositivos de abordaje de consumos o de adicciones han sido pensados para varones, porque también la mirada social avala o naturaliza que un joven, que un varón pueda consumir alguna sustancia, legal o ilegal, ¿no? Como que incluso en la adolescencia o en la adultez es poco común ver a un varón que no consuma, o si ese varón decide no consumir, quizás reciba más burlas o apreciaciones de su contexto que si lo hiciese una mujer. Creo que las políticas públicas tienen que estar pensadas también específicamente para mujeres y para la comunidad, LGBTI+, porque esa población también consume y le cuesta, me parece muchísimo, llegar a los dispositivos de salud. No es lo mismo un hombre con hijos que consuma a una mujer, que encima de ser mujer es madre y está atravesando por una situación de consumo problemático. Lo que nos sucedía a nosotros es que llegaba, por ejemplo, algún usuario con alguna situación de consumo problemático y tenía mucha red, que, bueno, en los mejores casos tenía mucha red que lo podía estar ahí acompañando y ayudando, pero lo que pasa con las mujeres es que al ser miradas también en su condición de madre únicamente, terminan como quedándose un poco solas.
al contar su situación de consumo, si es que logran contarlo, teniendo en cuenta también la presión social, el ideal de mujer. Entonces creo que si hubiese un módulo que pudiese profundizar en torno a estas cuestiones, sería genial. Hablo de esto, del poco acceso a los dispositivos de salud que tienen las mujeres que son usuarias de sustancias, y también el escaso acceso que tienen, ni hablar trans o trabas, al acceso de salud, a la salud digo, y mucho menos a dispositivos que aborden los consumos problemáticos de manera particular. Sí, totalmente, gran aporte. De hecho, es algo que hablábamos hace poco también con el equipo, y que es importante y acorde a estos tiempos, ¿no? Pensarlo, pensar en incluirlo. Si quieren, retomamos a Patricia, que se había ido, y después seguimos con esta pregunta. ¿Qué les parece? Patricia, habíamos pasado a otra pregunta, pero bueno, queremos darte la palabra para que puedas responder lo anterior. No se te escucha, está silenciada. Sí, decía, mi internet está complicado desde ayer, pero bueno. Sí, la anterior, nada, lo que a mí me sirve la diplomatura en lo profesional actualmente es para trabajar sobre distintas franjas etarias. La verdad que me parece súper importante trabajar, como decía antes, con las escuelas, trabajar sobre, lo que me aporta mucho es sobre factores protectores, para potenciarlos, disminuirlos de riesgo, esto de trabajar distintos niveles de prevención, mediante distintos dispositivos, talleres, folletería. Se me había ocurrido la idea también de proponer una radio, un programa radial donde se pueda hablar sobre todas estas temáticas y invitar a adolescentes, a jóvenes, que sean ellos protagonistas de ellos mismos, y donde ellos también se sientan revalorizados. La verdad que lo que prima acá, y no solo en consumos problemáticos, sino que en prevención de suicidio, autolesiones, y eso es la estigmatización de los adolescentes. Y es muy duro, es muy difícil para ellos, cuando detrás de ellos no hay un acompañamiento familiar. O sea, tenemos muchas situaciones de esa índole, y la verdad que la escuela es muy dura en ese sentido, en cuanto a la estigmatización, al señalarlos, es muy, muy, muy cruel, digamos. Si atrás de eso viene el bullying, vienen todas esas cuestiones que duelen, y a mí me aporta todo eso para trabajar y tenerlos a ellos como protagonistas activos de la prevención, de diversas temáticas, ¿no? Y sobre todo de consumos problemáticos. Así que, bueno, trabajar eso sobre los factores protectores, también esto de las habilidades para la vida, me parece que eso es fundamental, fomentarlo. Así que, bueno, todos esos son aportes que los tengo muy presentes y que bueno, que se llevarán a la práctica sin duda. Genial, muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Lo que les pregunté después, que nos parecía importante compartir, era que, teniendo en cuenta que ustedes están a punto de terminar, ¿no?, el trayecto formativo de la Diplo en este ciclo 2020, que nos puedan compartir desde su lugar de estudiantes, bueno, qué aportes nos harían para profundizar, o qué críticas constructivas nos harían en relación al cursado, los contenidos, la forma, lo que se les ocurra, digamos, para enriquecernos también, ¿no?, de la mirada que tienen ustedes como estudiantes. Entonces había intervenido Meli, y ella había hecho una intervención en la línea de la perspectiva de género, ¿no?, de lo necesario que sería incorporar contenidos y reflexiones en relación también al lugar de la mujer
en estas problemáticas. Entonces, bueno, era una ronda en la que podamos hacer esos aportes. No sé quién quiere continuar con esa pregunta. Vale, así seguimos con la misma dinámica. Dale. Bueno, bueno, una cosa importante, y es una cosa que nos pasó a todos, la adaptación a la virtualidad. Creo que es importante trabajar mucho la pedagogía en la virtualidad. Y una cosa que es súper importante es que la transmisión del conocimiento es mucho más efectiva si el educando genera una acción, digamos, ¿no? Con ese conocimiento. Más pensando en el traspaso de información, pensar en la generación de competencias. Entonces, a veces la cátedra, si bien sirve para transmitir lo particular que es la experiencia, yo creo que en cualquier dinámica de posgrado, obviamente la diplomatura tiene un mix, ¿no? Es como que hay personas en distintas instancias de formación, lo cual dificulta el pensarlo uniformemente como un posgrado. Siempre la información es un proceso individual y la construcción de conocimiento a partir de esa información y la transmisión de experiencia es un proceso grupal. Entonces, bueno, como les decía al principio, las cuestiones estas del aprendizaje basado en problemas, las teorías, aunque sean pequeños focos, ¿no? En todo el proceso algún foco está interesante. Otra cosa que me parece súper importante es que la mirada esté ampliada más allá de la coincidencia político-ideológica, o sea, poder traer autores y experiencias exitosas que incluso quizás no son en el marco de lo que uno cree que está bien, en términos de conocer una realidad que es mucho más compleja que la que podemos abordar o que la posición ideológico-política abarca. Y eso es súper importante. Y lo otro es la diversidad de autores. A mí me parece que habiendo autores, por ejemplo, en la planificación estratégica, como, no sé, Carlos Matus o en la Escuela de Salud Colectiva, como puede ser Hugo Spinelli, quizás utilizar material de ellos, que son de base, está bueno y diversifica a los autores. Me parece que cuando la bibliografía está centrada en pocos autores y cuando las clases muchas veces son repetidas por pocos profesores, le quita diversidad. Y está bueno, digamos, ampliar, porque a veces las formas de contar o las experiencias que cada profesor puede traer enriquecen, y esto es una cosa que en la cual no podemos pronosticar dónde termina, ¿no? A veces un docente dice una cosa y hace un efecto en un alumno particular y no tenemos la medida. Y esto pasa muchas veces que muchos años después uno se cruza con ese alumno y ese alumno te transmite una información sobre una cosa que has dicho, de la cual obviamente no tenés registro y que en su vida cambió un montón. Entonces, la posibilidad de que eso suceda aumenta con la diversificación, tanto del contenido teórico bibliográfico como de los profesores que dictan las clases. Buenísimo, genial. Muchas gracias, Pedro. No sé, Jacqueline, si querés continuar. Sí, no hay problema. También me quedé pensando mucho en esto del sentir, pensar, ¿no? En el poder lograr una cápsula de sentimientos y de involucrarnos y de no verlo solamente desde el lado de lo teórico que vamos aprendiendo, sino de poder llegar a las diferentes comunidades de una forma no abrasiva, no invasiva, sino que justamente los profesionales permitan, porque desconozco verdaderamente cómo están trabajando aparte de los equipos. En mi ciudad sé que hay un centro que depende del municipio, se llama Nomutu, que no tuve oportunidad de ver cómo es el sistema de trabajo, pero me gustaría
si fuera a poner en palabras de esperar, por ejemplo, para ser sincero, entra un adolescente con una adolescente, con un consumo problemático que lo sacó de foco, hizo que hiciera cosas tremendas y demás, y bueno, y enseguida se enfoca la parte de asistencia social y de derivación al profesional correspondiente, que sea más enriquecedor, es lo que a mí se me ocurre como estudiante, ¿no? Los grupos, los diferentes grupos, en principio de voluntariados, y segundo, cuando hablábamos de estos espacios con talleres y con espacios de diálogo que no solamente nucleen a la persona que está atravesando el problema, sino a quien, vuelvo a repetir, no quiero ser reincidente con esto, sino a la persona que está ahí, convive con la problemática para que pueda ayudar y para que sea contenida también, porque si no se arma un eje muy amplio en el que entran otros factores como la depresión, como la ansiedad y un montón de cosas en referencia a las madres, como hablaba también la compañera acerca de que no sea motivo de vergüenza y si no fomentar esto del tema del género como igualdad y que podamos todos tener ese pequeño espacio y nosotros como herramientas poder ir aprendiendo de ellos e ir incorporando de a poquito el apoyo de las personas profesionales que están en los grupos, lograr las mejores intervenciones para que nadie quede afuera y para que sea cada vez más evolutivo y cada vez más satisfactorio, ¿cierto? Y que no nos quedemos en una meseta o en una frente en la que no vamos ni para arriba ni para abajo. Y mejorar, es lo que se me ocurre. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Agrego un comentario, Jacqueline, a esto que decís de la parte asistencial o del trabajo en red, de poder sumar diferentes miradas, no solamente desde los ámbitos profesionales propiamente dichos o ámbitos de la salud, sino también de referentes de otros espacios, como pueden ser culturales, deportivos, la parte artística y demás. Es todo el módulo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la parte asistencial. ¿Sí? Muchas gracias, está buenísimo. Sí, de todas maneras es súper necesario, digamos, a la hora de intervenir asistencialmente en lo que es problemática de consumo de sustancias, en todo tipo de edad, digamos, ya sea en niñez, en adolescencia, en juventud, adultez, no solamente el usuario o la usuaria de la sustancia en sí, la persona que está atravesando la problemática particular, sino también a la red familiar, ¿sí? Que esto también es súper complejo, ¿sí? Porque es también el grupo de pertenencia de la persona el que en alguna forma alimenta, dinamiza y sostiene a veces ciertas prácticas de consumo que bueno, se terminan transformando en problemáticas, ¿sí? Así que, gracias, Jacqueline. Genial. Patricia, no sé si... Sí, un poco me tenía la idea de Jacqueline, esto de también de distintas instituciones, ¿no? Que sean los aportes. A mí me queda con ese sabor de que haya en esta diplomatura un intercambio directo con los disertantes. La verdad que me parece que sería mucho más enriquecedora porque que todos aportemos. Yo soy de opinar mucho y de largar ideas, y cada vez que tengo una clase o que escucho, se me vienen ideas que puedo hacer y lo importante sería como que haya un intercambio, porque tal vez lo que hace un compañero de Junín, en este caso Pedro, me sirve a mí, y los aportes de todos y todas me parece que serían muy enriquecedores a la hora de aportar sobre la temática.
de diversas, ya sea prevención, ya sea de experiencia, ya sea desde el lugar de tu trabajo. Yo, por ejemplo, tuve una vivencia personal respecto al consumo de drogas y cada vez que voy leyendo más el material y escuchando las clases de los disertantes, es como que, wow, me siento cada vez más valiente, ¿no? Y sin tener conocimiento de la temática. Viví situación muy límite, que bueno, sería largo de contar, pero estas cuestiones que a uno le han pasado me parecen muy enriquecedoras. A la hora de entender al adolescente con consumos problemáticos, yo me siento muy identificada en mucha teoría que vengo viendo, que vengo escuchando, y la verdad que sí, desde mi humilde lugar me siento muy valiente y me siento con más fuerzas con todos estos conocimientos y estas herramientas que me está brindando la diplomatura, de salir pero como leona a trabajar en la prevención y a generar cuestiones, pero ruido del bueno, en pos de la prevención del consumo problemático. Yo la verdad que viví una cuestión muy personal, muy límite, y si no hubiese sido por mi pareja en ese momento, quien es mi marido hoy, no es capaz que no estaba. Y uno dice por ahí, mirá, aquel se metió en la droga y no es así. Hay muchas cuestiones externas, hay una historia atrás, y la verdad que el tema de los pares es todo un tema, pero bueno, podría seguir hablando y contando mi experiencia, pero me quedo en esto, que a mí me encantaría que haya un intercambio directo, o que hayan tal vez más foros donde podamos, que sea un tema y que podamos intercambiar opiniones entre los compañeros y compañeras, y con esto también sugerencias del compañero, porque detrás de cada adolescente con consumos problemáticos hay una historia, porque somos todos una construcción histórico-social. Pero atrás de cada uno que trabaja en la temática también. Entonces esto sería súper importante como un acompañamiento y una contención entre el grupo de alumnos y alumnas, que también enriquecería mucho, me parece, más allá de la teoría, la práctica en sí. Sí, bueno, muchas gracias, Patricia, por los aportes tan sensibles. Aparte, está buenísimo escucharte. Creo que sí, que son todos desafíos que nos planteamos, incluso nosotras y nosotros, y que, bueno, en estos tiempos en donde la virtualidad era la única alternativa, vamos intentando, bueno, reinventándonos y generar algunos espacios de intercambio, como son los foros, que la idea es que se puedan ir leyendo. Pero están muy buenos esos aportes para seguir profundizando en esa línea, ¿no? En lo participativo, en lo colectivo, en el intercambio. Me parece que es importante. Ahí me parece que Pedro se tenía que ir. Si querés, igual, Pedro, está todo bien. Si querés salir, de última damos ahí después un cierre, no hay ningún problema. Total, ya las preguntas más importantes que habíamos pensado ya las compartimos. Sí, porque aparte han digamos, abarcado desde la presentación, digamos, el recorrido de cada uno, el ámbito en el cual se desempeña, cuáles son las cuestiones que más interés le causan, qué otras cuestiones le generan inquietudes o dudas, qué expectativas tienen o tuvieron al comienzo y cómo está siendo el recorrido hasta el momento, y bueno, qué fibra, qué cuestión les va generando, digamos, esto que decía Patricia, salir tipo leona a la cancha, está buenísimo, ¿sí? Un poco aparte, y qué desafíos también nos proponen a nosotras y a nosotros como quienes por ahí vamos armando parte del camino, ¿no? Porque después el camino se arma con ustedes, si no, no sería posible. Pero sí, están muy buenos los aportes que han hecho también al último, son re importantes para
para pensar, y me quedo con esto, ¿no? De la incorporación del debate, el intercambio, de lo sensible, de lo experiencial, está potente. De la bibliografía de otros campos, no solamente la diversidad de bibliografía, lo de los enfoques de género que decía Meli. Sí. Bueno, no sé si... ¿Algo más que quieran agregar? O sea, modo de cierre. No, a mí en lo personal, y si yo tuviera que seguir en cuanto al hacer, nada, se me ocurren cuestiones como el tema del consumo de alcohol, ¿no? Que en esta zona y toda la zona norte es, bueno, como en todos lados, pero bueno, hablo por la zona acá rural, digamos, es donde está tan naturalizado, ¿no? Se me ocurre, y que si yo sé que lo hablo con el intendente, él me apoya y me acompaña, es, nada, reglamentar horarios de venta de alcohol, entregar folletería de prevención con algún recursero en los negocios, en los comercios, o sea, siempre se me van generando como ideas, y ahora que me llamaron a ser parte de la Asociación Civil Volver a Empezar, Nueva Vida, porque ya cambió el nombre, la verdad que me siento con muchas más ganas, es de prevención de alcoholismo, y es una asociación donde se trabaja también mucho con voluntariado, digamos, ¿no? Se generó, se apareció la murga, la Yeta que es de acá, y enseñó murga a inclusiva, armaron una murga inclusiva en la asociación, el grupo GIA también, de prevención del alcoholismo, que era guiado por adolescentes, trabajo con otra escuela también, bueno, qué sé yo podría seguir... Inquieta. Inquieta como cada uno de los presentes. Digo, cada uno desde su lugar, desde lo que hace, se le generan desafíos diferentes y esto, generando inquietudes y que el día de mañana o en un futuro próximo la posibilidad de desarrollar proyectos o algunas cuestiones más de tipo de intervención específica sobre el campo en el cual cada uno se desempeña o en el que se ve, digamos, en un futuro, ¿no? Esto de la posibilidad de ampliar espacios de intervención. Sí, creo que es un poco también la intención de la DIPRO, ¿no? Que nos quedemos con preguntas, que construyamos preguntas, que nos demos algunas respuestas también, claro, pero que también nos pensemos como proyectivas y proyectivos, ¿no? Desde estas inquietudes que tenemos. Bien. Por ahí estaría bueno también, me parece, sería productivo, antes de que termine la diplomatura, que tengamos contactos con los otros compañeros y compañeras, y ir intercambiando también fuera de la diplomatura, ¿no? Como consecuencia de haber adquirido todas estas herramientas, saber cómo podemos seguir, por ahí podemos trabajar en conjunto también. Por ejemplo, esto del grupo de los adolescentes, vino gente de Neuquén, los capacitó y ellos hacían intercambios de actividades de prevención con Andacollo, con Butarranquil, con otras localidades, que me parece muy enriquecedor también, ¿no? Llevar un grupo que sea el protagonista y el que replique toda esta buena salud, o esta salud, esta cuestión de vida saludable, ¿no? Buenísimo. Muy ricos los aportes, Patricia. Sí. Gracias a ustedes. Creo que estamos, Emi, ¿no? Ya por el horario también. Por el horario y todo, sí. Bueno, muchas gracias, la verdad, en serio, muchas gracias a todas y a todos por participar. Realmente ha sido muy enriquecedor y muy lindo, aparte poder vernos porque nos conocíamos mediante los foros y los chats. Estuvo bueno. Jacqueline, ¿quería decir algo? No, estoy pensando en todo y me gustaría por ahí hacer un cierre devolutivo a esta oportunidad que nos está brindando el gobierno de la provincia de Neuquén, que es generar más personas
con conocimientos para problemáticas de esta magnitud. Y bueno, nada, poner mi agradecimiento sobre los docentes y sobre cada persona que se suma a cada ponencia, porque verdaderamente guardo, aparte de lo que es el material de estudio, el papel, que lo imprimo y lo leo, las clases son impresionantes, hay foros en los cuales las dudas se evacúan, cuando hay un de reflexión obligatorio es debidamente intervenido y así que yo creo que eso es parte del aprendizaje. Y en base al aprendizaje vamos a seguir poniendo ganas, de acá hasta el fin, y seguiremos preguntando, y nada, la sonrisa y saber que lo hacen con total placer también gusta placer en quienes estamos del otro lado con la intención de aprender y de poder aplicar a futuro. Así que muy agradecida para todos. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias, sí. Bueno, entonces vamos cerrando acá, así que se extendió un poquito más de lo que habíamos pensado, porque nos copamos dialogando. Yo puedo seguir si quieren. No, simplemente... Bueno, muchas gracias, de verdad. Sí, simplemente agradecer al gobierno de la provincia y al señor Ingelmo, que está al frente como cara visible, pero sé que detrás de él hay un gran equipo de trabajo, y al intendente de la Municipalidad de Chosmalal también, y la secretaria de Desarrollo Humano, al señor Víctor Hugo Gutiérrez y Mariela Muñoz, que la verdad que apoyan y acompañan firmemente todas estas capacitaciones, y en lo personal, nada, muy, muy valiosas, y replicaremos todos los conocimientos y herramientas adquiridas, ¿no? A los docentes, la verdad que son, tanto nacionales como internacionales, la verdad que son aportes muy valiosos, muy, muy valiosos, y agradecerles su claridad y su sencillez, y a ustedes, que detrás de ustedes también hay equipos de trabajo, y al profesor Mancilla, que la verdad que en lo personal me motiva cada vez que lo escucho. Son muy enriquecedoras sus clases, la verdad que, nada, sigo mirando videos fuera de la diplomatura de él, y los aportes son muy valiosos, así que muchísimas gracias a todos, y un saludo a todos los compañeros y compañeras. Bueno, gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Y vamos a tener en cuenta los aportes. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.